estaba dirigiendo a esta iglesia. Los guardias no sabían que estos habían salido y les dijo anunciar, el ángel les dijo anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Me encanta cómo los apóstoles están siendo dirigidos divinamente de qué hacer. Cuando les dice el ángel, vayan al templo. Alrededor de 5 veces en el libro de los Hechos vemos como ángeles enviados por Dios. ¿Qué son los ángeles? Mensajeros de Dios, ¿verdad? Así que los ángeles enviados por Dios les dice esto a la iglesia. Y no es que la iglesia adoraba a los ángeles, no es que la iglesia ellos estaban claros de que los ángeles eran sencillamente mensajeros de Dios, trayendo lo que Dios quería decirles a ellos. Así que una iglesia saludable, una iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo, una iglesia que está atenta a lo que Dios quiere traer a nuestras vidas, ¿verdad? Así que lo vemos, y les dice entonces, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. No les dice, hagan cuentos, no les dice, hablen acerca de las experiencias de ustedes. No les habla acerca ustedes, si ustedes me conocen, a mí no me gusta decir antes decía historia, ya no hablo de historias mías. ¿Por qué? Porque lo más importante de la historia es Jesucristo. Y el ángel les dice anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Le está hablando acerca de la palabra, le está hablando acerca del plan de salvación, le está hablando acerca de la misericordia de Dios y la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo. Mira lo que Jesús nos dijo en Juan 6:63. Nos dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra es la palabra que trae vida. Es la palabra que limpia nuestros corazones. Es la palabra que nos dirige nuestras intenciones. Es la palabra de Dios la que forma nuestros pensamientos. Debe formar nuestros pensamientos. Un hombre y una mujer saludable es un hombre y una mujer que escucha la palabra, lee la palabra, estudia la palabra y sigue la palabra. No cuentos de hadas. No cuentos de personas que mire, hermano, nosotros los hispanos somos muy influenciados por la cultura de nosotros y por la familia de nosotros. Y algunos de nosotros venimos de casas las cuales tenemos costumbres que no son quizás agradables delante de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Porque son mandamientos de hombres, son doctrinas de hombres y no es la palabra la que nos enseña a ellos. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Por eso es que nosotros debemos de ser sabios en la palabra. Y si usted no es, para nosotros ser sabios tenemos que estudiar la palabra. ¿Verdad, Marco? Tenemos que estudiarla. Los hombres tenemos que estudiar la palabra. Porque Jesucristo dijo, la palabra que yo os he hablado, el rema, el logos, la palabra escrita, la palabra manifestada en nuestras vidas, son espíritu y son vida. Ellas habrán de guiarnos, ellas habrán de sanarnos, ellas habrán de dirigirnos, ellas habrán de redarguirnos. Ellas habrán de guiarnos a hacer lo correcto. La palabra de Dios cambia vida. Y eso es lo que nosotros somos, cada uno de nosotros testigos de ello. No son historias, es la palabra de vida, la palabra de Dios. Cada uno de nosotros pudiésemos hablar de lo que nos ha pasado después de haber escuchado la palabra. Porque fue la palabra la que impactó nuestras vidas. Veamos el verso 21 del capítulo 5 y dice, habiendo oído esto, ¿qué hicieron los discípulos? Entraron en el templo y ¿qué hacían? Enseñaban. Me fascina porque este es el llamado a todos los pastores. No es a predicar, por eso es que yo no digo que yo predico los domingos. Yo enseño la palabra de Dios. Y eso lo voy a aprender en Calvary Chapel, por supuesto. El primer llamado de un pastor no es ser administrador, no es ser... hay pastores que Dios llama a ser administradores y llama a ser adoradores también. Pero la primera disciplina y la primera responsabilidad de cada uno de nosotros que se para en el púlpito es enseñar la palabra, enseñar la palabra.
Así que dice aquí en el versículo 21, habiendo oído esto, de mañana entraron de mañana en el templo y enseñaban la palabra. Fueron personas que no fueron persuadidas por el miedo, ni por lo que su carne les dijese, ni por las emociones que ellos pudiesen estar pasando en esos momentos. Ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo y enseñaban que la palabra. Me imagino cuántos de nosotros pudiésemos pensar, esa noche fueron libertados, esa noche habrán ido a sus casas, habrán ido a su... Porque el templo lo abrían a las 6 de la mañana. El templo de Jerusalén lo abrían a las 6 de la mañana. Así que, y ellos fueron libertados de noche, ¿verdad? Cuando el ángel viene y los liberta de la cárcel. Nos preguntamos qué pasó en ese tiempo, ¿verdad? Pero son especulaciones. Si la Biblia no habla acerca de ello, no es importante nosotros especular acerca de ello. Así que nos dice, ¿cuánto habrán esperado? ¿Habrán ido a sus casas o habrán ido a los apóstoles? Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, nos dice en el próximo verso del capítulo 5. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos lo habían metido a la cárcel para ellos planear qué ellos iban a hacer con estos apóstoles que estaban inundando con la doctrina de Jesucristo toda Jerusalén. Y entonces, mientras ellos estaban encarcelados, ellos pensaban que estaban encarcelados, ellos después dijeron, nos vamos a reunir mañana y vamos a discutir qué vamos a hacer con ellos. ¿Cómo vamos a intimidarlos? ¿Cómo vamos a obligarlos a que no hablen más de Jesús? ¿Verdad? Ellos no estaban con el propósito de reunirse para hablar, caramba, algo extraño y sobrenatural están pasando con estos hombres. Ellos no tenían ese deseo de inquirir, ¿verdad?, de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estaban inundados con sus religiones. Y la Biblia nos enseña que la letra mata más, el espíritu vivifica. La Biblia nos enseña que nosotros no seguimos religiones, nosotros no seguimos doctrinas de hombres. Así que nos dice, vinieron el sumo sacerdote por la mañana y los que estaban con él y los convocaron al concilio, a todos los ancianos de los hijos de Israel. Allí estaba el Sanedrín y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Para que trajeran a los apóstoles y preguntarles, ¿y por qué ustedes siguen hablando cuando nosotros les hemos obligado a ustedes que no hablen acerca del nombre? Pero cuando llegaron los guardias, así que lo habían enviado a la cárcel para que los trajeran. Pero en verso 22 dice, pero cuando ellos llegaron, los guardias no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Qué gran sorpresa se habían dado. No habían encontrado a nadie en la cárcel. Al otro día en la mañana los líderes religiosos enviaron a buscar a los discípulos. Todo era normal hasta que abrieron la cárcel donde ellos estaban. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios nos sorprende de una manera especial. Cuando Dios hace cosas detrás de la cortina que nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo. Sin embargo, creemos que Dios está haciendo. Porque a Él le hemos rendido nuestras vidas. De Él dependemos. Debemos de depender. Verso 24 dice, y cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Por qué ellos estaban dudando? Porque ellos no se preguntaron y dijeron, ¿acaso habrá alguna verdad en todo esto? ¿Acaso nosotros habremos cometido un asesinato contra el Hijo de Dios? El Mesías prometido que Miqueas nos había hablado de que habría de nacer en Belén, como lo estudiamos el domingo pasado. ¿Acaso no fue este verdaderamente el Hijo de Dios?
porque se están manifestando cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Los enfermos están siendo sanados, los endemoniados están siendo libertados. Dios está haciendo obra, los presos están saliendo de la cárcel y la cárcel intacta, y los guardias dijeron, ellos están allá adentro, mas sin embargo cuando abrieron no estaban dentro. Algo estaban ellos dudando en qué vendría a parar ellos, todo aquello dijeron. Así que en este punto los líderes religiosos tenían que haberse preguntado con qué exactamente estaban tratando. Y debieron de haber pensado, hay algo sobrenatural y alguna evidencia repetida de un poder sobrenatural obrando con los seguidores de Jesucristo. ¿Y por qué no lo hicieron? Y es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. Y es una aplicación para nosotros. ¿Por qué? Porque tenían ideas preconcebidas en sus mentes. Tenían unos valores en los cuales no querían rendirlo a los pies de Jesucristo. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Y se lo digo a la iglesia. Nosotros siempre tenemos que estar diciéndole, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Nosotros constantemente tenemos que decirle, Señor, guíanos. ¿Qué camino tomar? ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué pasos seguir? Porque cuando nosotros aprendemos a depender del Espíritu Santo, Él de seguro que no nos dejará huérfanos y nos habrá de atender y nos habrá de dirigir. Y lo que pasa hoy día en las iglesias es que nos hemos olvidado de ello. No, nos preocupa más un programa y nos preocupa más la opinión de la gente. Y cuidado aquellos, y bueno, no debía haber dicho porque lo estoy hablando con una persona específica. Cuidado cuando nosotros queramos levantar la iglesia, tenemos que estar claros qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y qué es lo que Dios quiere hacer. Nosotros siempre tenemos que hacer las cosas para honrar a Dios. Ok, Ulises. Ok, claro. Y nos dice en el versículo 25 al 27 de Hechos 5, dice, pero viniendo uno, curiosamente, ¿verdad? Ya vino corriendo a donde los líderes religiosos les dijeron, ustedes están buscando a los apóstoles que estaban supuestamente encarcelados. Ellos no han huido, están en el templo enseñando la palabra de Dios. Dice así, pero viniendo uno les dio esta noticia. Los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Enseñan al pueblo. ¿Cuánto llamado nosotros tenemos para enseñar al pueblo? Por eso es que a mí me encanta el sábado pasado cuando Pastor Martin y Robert y Enrique Malgari fueron a predicar allá a Buena Park. Y fueron a traer el mensaje y a enseñarles la palabra. Esto es algo que tenemos cada uno de nosotros un llamado para hacer. Esto no es solamente para los líderes y los pastores, esto es para nosotros enseñar al pueblo. Enseñar al pueblo de la palabra de Dios. Dice en el 26, y entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia. Así que fueron allá al templo. ¿Y ellos se resistieron del arresto? No, posiblemente sabes cuál pienso yo. Y bueno, estoy claudicando lo que yo no debería estar haciendo, porque a mí siempre me han enseñado, no especule, habla la palabra. Bueno, en este caso yo quiero especular. Posiblemente ellos pensaron, se habrán de rebelar. Pero mira lo que yo pienso que ellos pensaron. Ellos dijeron, seguro que vamos a obedecer a los sacerdotes y al líder de la guardia del templo y vamos a ir a donde nos están llamando. Porque si Dios nos sacó de la cárcel, nos habrá también de librar de la dirección de los religiosos. ¿Acaso no es el mismo Dios que nosotros servimos? Seguro que sí. Me encanta que dice, y los llevaron entonces, los trajo sin violencia, porque temían de ser apedreados por el pueblo. Recuérdense, los apóstoles estaban siendo aclamados, estaban siendo
estaban siendo seguidos por la enseñanza que ellos estaban trayendo. No solamente las enseñanzas, los milagros. Estamos hablando de 5,000, 3,000, 8,000 personas. Hombres, estamos hablando de 20,000 personas que ya estaban caminando en los caminos del Señor. ¿Ok? Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Me interesa que ellos no fueron cuestionados de cómo habían salido de la cárcel, puesto que Caifás era saduceo y ellos no creen en los ángeles ni en nada sobrenatural. Así que ellos estaban obviando eso, estaban evitando eso. ¿Ok? Hechos 5:28 nos dice, diciendo, no os mandamos estrictamente, no solamente suave, sino que les dice estrictamente a que no enseñáis en ese nombre. ¿Estás loco, los discípulos? ¿Acaso acaso ustedes no nos estiman, no nos respetan? ¿No tienen miedo de lo que podamos hacer con ustedes? Y dice, pero ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Me encanta que ellos no quieren mencionar el nombre y entonces le dicen, estás hablando del nombre y ahora le dicen, de este hombre. ¿Y quién es este hombre? Jesucristo. ¿Y por qué no dice Jesucristo? Le voy a decir, yo ahora vengo a especular de nuevo. ¿Sabes por qué? Pienso yo. Recuérdate que Caifás fue el que sugirió a Poncio Pilato. ¿Se recuerdan cuando Poncio Pilato estaba cuestionando a Jesucristo? Le dijo, yo no veo ninguna falla en este hombre. ¿Y qué le dijo Caifás, el sumo sacerdote? Crucificarlo. Así que yo creo que él estaba hasta cierto sentido un cargo de conciencia de que a él se le estuviese atribuyendo la muerte de Jesucristo. Ellos sabían que algo milagroso había ocurrido en ese momento. Así que miremos la respuesta de los apóstoles cuando los líderes religiosos trataron de intimidarlo. No es la primera vez que ellos responden de esta forma. Y no será la última vez que ellos responden de esta forma. Veamos lo que dice Hechos 29 al 30 del capítulo 5. Dice, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Seguro que sí. El Dios de nuestros padres, y me encanta como cuando Pedro habla con una intención dirigida por el Espíritu clara. ¿A quién qué está diciendo Pedro aquí? ¿Qué dice en el 30? Dice, ¿el Dios de quiénes? De nuestros padres. ¿Está hablando de los discípulos? ¿Está hablando de los judíos? Está hablando de todos nosotros. ¿Quiénes son los padres de los judíos? ¿Se imaginan? Ajá, bien. Génesis 12. Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Samuel, los profetas. Dice así, el Dios de nuestros padres, le está diciendo a los judíos, ¿acaso Abraham no es tu padre? ¿O no es el padre de la nación judía? Dice, me encanta porque Pedro, intencionalmente dirigido por el Espíritu Santo, utiliza las palabras que el Espíritu Santo le da que decir. Él le dice, el Dios de nuestros padres fue quien levantó a Jesús. Así que le está hablando a Caifás. Caifás era saduceo. Ana también era el otro sacerdote. Los dos eran saduceos, eran unos corruptos, ellos, el interés de ellos era monetario, era financiero. Ellos no estaban en la de ministrarles espiritualmente al pueblo de Israel. Y les dice, el Dios de vuestros padres, el mismo Dios que ustedes veneran, fue quien levantó a Jesucristo de los muertos. Y te está diciendo esto a los saduceos que no creen en la resurrección. Ahora, imagínate tú siendo saduceo y no creyendo en la resurrección. Y le está diciendo, los padres espirituales de esta nación creen en esto porque ellos fueron
los padres, Dios de vuestros padres fueron quien levantó a Jesucristo, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Es importante, ustedes tienen que entender esto, hermano. Cuando usted lea la palabra, no la lea por así, wow, y rápido, y ya. Léanlo con intenciones. Cuando dice aquí, y yo sé que si Marco estuviese allí, ya él me hubiese estado preguntando, ¿y qué significa esto, Tito? Porque a Marco le gusta preguntar muchas cosas que yo no, a veces que yo no sé responderle, pero ahí trato de responderle como Dios me dice, ¿verdad? Ok, dice, vosotros matasteis colgándolo en un madero. ¿Por qué no dice una cruz? Dice un madero. ¿Por qué? Porque tiene un significado para los judíos. Ya mismo lo voy a decir, no era un mensaje suave, sino un mensaje directo, claro. Recuérdense que le está hablando a los saduceos también, quienes no creían en la resurrección, y les dicen, vuestro padre de los judíos también ha sido quien lo ha levantado. Este fue el testimonio de gran audacia, en contraste con el Sanedrín, que estaban más preocupados por la opinión del hombre que la opinión de Dios. La respuesta de los apóstoles al concilio no fue una defensa ni una petición de misericordia, fue una simple explicación de acción. Ellos no tenían que defenderse. Ellos sabían quién habría de defenderlos a ellos. Ellos entendían el llamado a la obediencia. ¿Se recuerdan? El ángel les dice, cuando lo saca de la cárcel, ¿qué les dice? Ir al templo y enseñar la palabra. ¿Y qué hicieron ellos? Obedientes, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no somos obedientes cuando Dios nos ministra y nos habla y nos enseña por la palabra? ¿Por qué tratamos de poner nuestro razonamiento antes de obedecer a Dios? En la obediencia hay bendición, hermano, y entiéndalo bien, en la obediencia hay bendición. Ellos entendían lo que dice la Escritura, lo que dijo Jesús en Lucas 12, 4 al 9. Mira lo que dice Lucas 12, 4 al 9, aquí lo está en la pizarra. Hoy no está el de eso, ¿verdad? No está la pantalla blanca. ¿O está detrás? No, no está. Lo quitaron. Ok, está bien. Ustedes lo ven, ¿verdad? Ok, bien. Dice así, dice Jesús diciendo, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Le está hablando Jesucristo a los discípulos. A quién ustedes no se preocupen quién pueda matar su cuerpo. O pueda dañarlo, pueda intimidarlo, pueda meterlo en la cárcel. No se asusten por eso. Sino que asústense de temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temer. Lo que Jesucristo está diciendo, temer a Dios, no temer al hombre. ¿Qué el hombre puede hacer por nosotros? ¿Qué clase de intimidación? Y estoy hablando de cosas espirituales también. Hermano, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios va delante de nosotros y Él nos cuida. Nosotros somos especial tesoro para Él. ¿Acaso no somos valiosos? Seguro que sí que somos valiosos. Y dice Jesucristo, sigue hablando y dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Acaso ellos habrían de tener temor? No, ¿sabes por qué? Número 1, tenían el Espíritu Santo. Número 2, ¿saben por qué no podían tener temor? Porque ya Jesucristo se les había presentado, había resucitado, había muerto. Ellos lo vieron y había resucitado. Y eso debe ser algo tan y tan poderoso para nosotros, para no temer al hombre. No temer lo que el hombre pudiese pensar hacer con nosotros. Y por eso es que ellos estaban claros. Ellos habían visto a Jesucristo.
De la misma manera que Abraham cuando fue y obedeció a Dios para matar a su hijo Isaac. ¿Acaso la mano de Abraham tembló haciendo esto? ¿Sabes por qué no? Porque él sabía que Dios, o pensaba que Dios lo habría de levantar. Porque estaba obedeciendo a Dios y esta es la promesa que Dios le había dado por años. De que tú habrías de ser padre de multitudes. Dios le había hablado en el capítulo 13 de Génesis. Y lo que quiero decirles es esto. Cuando ustedes tengan palabras de promesas de parte de Dios, agárrense de ello. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros poderosos. No poderosos nosotros, el poderoso Dios, ¿verdad? Porque nada podrá intimidarnos, porque es Dios quien dirige nuestro futuro y nuestros pasos. Y entonces, Jesucristo les dice esto, y por eso que estaban claros. No tenían temor de ser abofeteados, de ser maltratados, de ser muertos. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, ¿y qué estaban haciendo ellos? Confesándolo delante de los hombres, no teniéndole temor a lo que los religiosos pudiesen hacer contra ellos. Quien me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare hermano, ¿cuántas veces somos intimidados por nuestras familias que quieren escuchar de Dios? Que quieren escucharle el testimonio de Jesucristo. Y nosotros somos tímidos y no queremos hablarles acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tememos el ser rechazados. Nos preocupa más el hombre que las cosas de Dios. Cuando dice aquí, Dios nos dice, el que me negase delante de los hombres, yo también os negará delante de mi Padre. ¿Acaso vamos a ser intimidados por esta vida? Yo quiero siempre coger el lugar correcto, el tomar el lugar correcto. Y es a Jesús, es a Jesús. El Nuevo Testamento enseña que debemos de someternos a aquellas en autoridades sobre nosotros, ¿verdad? La autoridad en esos tiempos era porque los romanos así lo habían diseñado. Era el Sanedrín, el concilio de los judíos. Herodes, Caifás, Anás. Lo mismo que ocurre hoy día. ¿Acaso nosotros habremos de seguir mandamientos de hombres que habrán de obligarnos a nosotros negar a Jesucristo? Porque hay cristianos que hoy día están siendo matados. ¿Dónde es en África? En miles y miles de... Nigeria, gracias. ¿Sabes por qué? Ellos están claros. Tristemente, a mí lo lamento mucho, ¿verdad? Que la familia de Cristo esté siendo crucificada por ellos seguir a Jesucristo. Pero ellos están claros. Y si no están claros, debemos nosotros orar por ellos para que Dios los fortalezca. Y nosotros, por testificarle a Cristo a nuestras amistades, tenemos temor de ellos. Y ellos están dando sus vidas por Jesucristo. Están claros. Ok, hablando acerca de las autoridades. Debemos de obedecer al gobernante, pero no cuando contradicen a Dios. Claro, ¿verdad? No lo voy a repetir más porque quiero adelantarme. Versículo 31 al 32 dice, del capítulo 5, y les dice, a este Dios, está hablando a los discípulos, a los líderes, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y ¿qué? Y salvador, para dar a Israel arrepentimiento. Le está diciendo a ellos, ustedes deberían arrepentirse por lo que significa el sacrificio de Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Mesías, le están diciendo los apóstoles a los religiosos judíos. ¿Y qué hicieron los religiosos judíos? Entró por un lado y salió por otro lado. Y por eso es que siguen hoy día padeciendo tanto, porque han rechazado al Mesías.
Y por eso es que habrán de sufrir tanto en la gran tribulación. Hasta un momento donde ellos se darán cuenta que al que sacrificaron y mataron hace 2000 años fue el Mesías prometido. Ok, dice, este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Por qué los judíos estudiosos no pudieron creer en este momento? 32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y lo que está diciendo él es que ustedes no son obedientes a Dios. Él está diciendo a los judíos. Así que Pedro habló de la culpa del hombre. Jesús a quien vosotros matasteis. Le habló acerca de la muerte de Jesús colgándole en un madero. Y la resurrección de Jesús, a este Dios ha exaltado con su diestra. Así que es la responsabilidad del hombre de responder para dar arrepentimiento y perdón de pecado. Ok, vamos a hablar de Marco, que es estudioso y le gusta, es curioso. Dice, yo sé que todos ustedes, uso Marco de ejemplo. Pedro se refirió a la cruz como un madero porque tomó la asociación de lo que dice Deuteronomio 21, 22 y 23. No lo tengo aquí, pero si le interesan, anótenlo y búsquenlo. Cuando Pedro habla de que fue colgado en un madero, tiene un significado bien importante desde el punto de vista de los judíos. ¿Okay? Para los romanos era la cruz. Para los judíos era el madero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que es colgado en un madero, ¿qué? ¿Se hace qué? Se hace maldito. Es lo que dice Deuteronomio 21, 22 al 23. Donde dice que una persona colgada de un madero es maldito por Dios. Así que Pedro trajo atención a la magnitud de su rechazo de Jesús, señalándole que ellos lo mataron en la peor manera posible, tanto en la perspectiva de los romanos, la cruz, usando la cruz, como en la perspectiva judía, asociándolo con el madero. ¿Ok? Hechos 5:33 dice, y ellos oyeron esto y se enfurecieron y querían matarlo. Los líderes religiosos, en vez de decir, muy bien, qué bueno que están sanando a muchas personas, qué bueno que los endemoniados están siendo libertados. No, ellos oyeron esto y se enfurecieron y querían matarlo. Y desde entonces es que comienza la persecución. Y desde entonces, ¿sabes quién estaba en medio de ellos? ¿Se podrán imaginar quién estaba en medio de ellos? ¿Quién dijo? Muy bien, estudiante de la Escritura, muy bien. Gracias, Leda. Saulo de Tarso estaba allí escuchando. No lo dice la Biblia, pero estoy casi seguro que estaba allí. Y vamos a ver a Saulo de Tarso manifestándose en uno o 2 años más luego. Así que, ¿quiénes son ustedes para decirnos que nos arrepintiésemos? Le está diciendo los líderes a los discípulos. No necesitamos este perdón. No nos culpen por la muerte de Jesús. No saben quiénes somos. Era la mafia, ¿verdad? La mafia judía. Y querían matarlo. Y en ese momento la muerte de los apóstoles fue puesta en marcha. Desde entonces, todos los discípulos murieron con excepción de Juan. Por creer en esto. Hechos 5:34 dice, y entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Recuérdense que Gamaliel fue el tutor de Pablo, de Saulo, por supuesto. Él lo dice, lo reconoce. Hombre bien conocido y respetado, se dice que uno de los 5 más venerados entre los judíos en toda la historia. A mí no me sorprendería verlo en el cielo. No lo dice la Biblia, estoy especulando. Ok, Martín, estoy especulando. Sí, no, pero Gamaliel, estoy hablando de Gamaliel. Pero vamos a verlo por qué yo digo esto. Y lo dice en la historia. No dice que se arrepintió, pero dice la historia de esta asociación. Este fue el nieto de estimado Hillel, el fundador de la escuela de la religión más fuerte de Israel. Gamaliel fue el título que se le dio a Gamaliel era Rabán. ¿Cómo se llamaban los maestros en esos tiempos? ¿Cómo le decían?
Rabino, muy bien. Pero a Gamaliel le llamaban Rabán, como el maestro de los rabinos. Y eso está escrito en el Mishnah. Desde que Rabán Gamaliel, el anciano, murió, no ha habido reverencia por la ley, y la pureza y la abstinencia murieron al mismo tiempo. Ok. Así que, ¿por qué yo digo que posiblemente Gamaliel? Bueno, la historia nos dice, la historia está escrito, no estoy inventado, no está escrito, y eso lo leí de unos comentaristas. La historia nos dice que Nicodemo fue un discípulo de Gamaliel. Nicodemo fue uno de los hombres más ricos de esos tiempos en esa nación. Y José de Arimatea, ¿se recuerdan que ahí fue que enterraron, bueno, pusieron en la cueva a Jesucristo, ¿verdad? Gamaliel, que día Nicodemo se convierte a Cristo. ¿Se recuerdan el capítulo 4 de Juan? Que va donde Jesucristo le dice, Señor, no, capítulo 3, perdón. Le dice, Señor, sabemos que tú vienes de Dios, y entonces viene de noche, porque tenía temor, ¿verdad? Y ahí es que entonces Jesucristo le dijo, es necesario tú nacer en el Espíritu. Bueno, Nicodemo viene a los caminos del Señor, era uno de los hombres más ricos. Cuando se convierte a Cristo, lo despojan de toda su riqueza y se queda pobre. Tan pobre fue que se quedó sin casa donde vivir. ¿Saben quién los recoge? Los recoge Gamaliel. Dice la historia, no lo digo yo, le dice la historia que Gamaliel los recoge. Y en ese tiempo es que Nicodemo le enseña a Gamaliel y le habla acerca de Jesucristo. Y le dice, yo lo vi, nosotros lo vimos. No es que estamos especulando, nosotros lo vimos cuando resucitó. Así que por eso es que yo pienso que Gamaliel lo veremos quizás en el cielo. Bueno, recuérdense que Saulo también estaba allí escuchando todo esto. Hechos 5, 35 al 37. Y dice, y luego dijo, israelitas, mirad que vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque querían matarlo, ¿verdad? Porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió y todos los que obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo. Ustedes saben que tengo que leer así porque a mí me gusta enseñar, ¿cómo es? Verso por verso, capítulo por capítulo. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pareció también él, todos los que desobedecieron fueron dispersados. ¿Y qué es lo que Gamaliel está diciendo a los líderes religiosos? ¿Ustedes quieren matarlo? Hagamos un pare. Tengamos paciencia. Y les dice sabiamente, les da estas palabras, les dice en verso 38 al 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podéis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Y eso le está diciendo al Sanedrín. Recuérdense que Jesús le había dicho a Pedro en Mateo 16, 8, y yo también os digo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nada podrá matar a la iglesia. Nada. Ni los de Nigeria, porque esa es la voluntad de Dios. Es la novia de Dios. Es la novia de Jesucristo. ¿Cuántas cosas el enemigo ha tratado contra la iglesia y no ha sido efectiva? Sí ha tratado y ha intimidado y ha disminuido, pero no ha parado, porque esto es una obra del Espíritu. Gamaliel habló por sí mismo y no por Dios. Hay muchos movimientos que pueden considerarse exitosos a la vista del hombre, pero que estén en contra de la verdad de Dios. El éxito no es el mediador de la verdad. No es el medidor de la verdad. Gamaliel realmente era un nadador entre dos aguas. Habló como se debían esperar y ver si Jesús y los apóstoles eran de Dios. Yo creo que ya Gamaliel estaba reconociendo por el testimonio de Nicodemo que Jesús era el Hijo de Dios. Así que Gamaliel tomó la actitud de decirle a ellos esperar. Mira lo que dice en los versos 40 y 41 y con esto acabamos. Y dice 40. Y estuvieron de acuerdo con él, entonces llamaron a los apóstoles. ¿Y qué hicieron? Los soltaron. No, les metieron duro. Los azotaron. ¿Cuántos azotes? ¿Alguien tiene idea?
40 menos 1, 39. 39. Y después lo azotaron. Y después le ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Y ellos qué hicieron? Se fueron adoloridos, estaban molestos, estaban incómodos, estaban agitados, estaban... Ay, Señor, gracias por tu palabra. Los líderes pensaban que podían intimidar y desanimar a los apóstoles con una golpiza. Y en vez de esto, se fueron como gozosos. Estaban gozosos. Ustedes se podrán imaginar, todos adoloridos. Y ellos saliendo y diciendo, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que fuimos azotados por el nombre de Jesucristo. ¡Wow! Qué espíritu lindo, ¿verdad? Y para nosotros aprender. Estos estaban gozosos por haber sufrido, no por haber sufrido, sino por haber sido tenidos por digno de padecer la afrenta por causa del nombre. Era un privilegio ser asociado con Jesús en cualquier circunstancia, aún en padecer afrenta. ¿Se recuerdan? Jesucristo en el Sermón del Monte, bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros, cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Jesús les dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ellos lo habían escuchado. Debido a la súplica racional de Gamaliel, se llegó a un compromiso y los apóstoles fueron liberados con un castigo leve. Eso sí, si consideramos 30 latigazos leves. En el verso 41 dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del nombre. Y para terminar, estamos siendo gozosos cuando nos enfrentamos dificultades, dolores. Y todos los días en el templo, 42 dice, y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Gloria a Dios. Cualquier azotamiento o trato vergonzoso que les dio el Sanedrín no sirvió de nada. Los discípulos no dejaron de predicar ni siquiera un momento. Y esto nos reta a cada uno de nosotros como seguidores de Jesucristo. Ellos continuaron cuando algunos de nosotros quizás hubiésemos parado. Necesitamos tener el valor y determinación que tenían los apóstoles para estar firmes para Jesucristo. Amén. Si Ulises, ven. Ven, Chris. ¿No? Les dije que Pablo había estado allí, ¿verdad? Y había escuchado todo esto. Y Pablo había visto todo esto. Y yo creo que todo esto impactó a Pablo de una manera. Él no lo veía, estaba ciego como los judíos, como los religiosos, como los fariseos. Tan ciego es que mató a uno de los discípulos. ¿Se recuerdan de Esteban? Esteban, uno de los diáconos que fue escogido para servir a las mesas. Ustedes cuando leen el mensaje, y lo vamos a estudiar en 2 domingos que vienen o en 3 domingos, el mensaje del capítulo 7 de los Hechos. El mensaje que Esteban da fue uno de los mensajes más preciosos que la Biblia se puede haber escrito acerca de Jesucristo. Dice que este joven murió a los pies de Pablo. Cuando moría decía, he aquí veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios manifestándose. Y esa es la actitud de nosotros. Estar enchuflado con el Señor, estar dependiendo de Él, estar viviendo esa vida, que es una vida de sacrificio. No es de abundancia.
Sí, de abundancia en riquezas espirituales. Pero es una vida de sacrificio, de compromiso para Dios, de obediencia, de consecuencia. Una vida que cuando estamos en el Espíritu es cuando nosotros podemos entenderlo. Porque cuando estamos en la carne no podemos entenderlo. Así que les invito a que nosotros estemos más en la palabra, seamos más obedientes, pidámosle a Dios que nos dirija, pidamos al Espíritu que vaya delante de nosotros y nosotros ser obedientes y seguir los pasos que Él quiere que nosotros sigamos, independientemente de las consecuencias. Aunque seamos azotados, estemos gozosos porque estamos siendo partícipes de los padecimientos de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie entonces y oramos. Señor, y en esta mañana, oh Dios mío, es tu palabra la que hemos enseñado. Te pido que tú grabe nuestros corazones con ella, nos impacte de una manera que nosotros seamos obedientes y que no tengamos en alto nuestras vidas con tal de servirte a ti. El único que merece nuestra fidelidad y nuestra obediencia. El único que merece el nosotros darlo todo por Él, porque Él nos lo dio todo para nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Guíanos, enséñanos. Permítenos vivir esa vida fina, de una línea fina, y que nosotros siempre escojamos la buena decisión, oh Dios mío, de seguirte y de obedecerte. Gracias, Padre, en esta mañana por tu iglesia. Bendícela grandemente. En este año nuevo, Dios mío, prepara nuestros corazones. Prepara para las cosas que tenemos en este año, para los cambios, para las circunstancias, todo lo que tú habrás de traernos en esta vida, Señor amado. Acércanos más a ti, al cielo, Señor amado. Acércanos más a ese llamado, a esa obediencia, oh Dios mío, la cual tú anhelas de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu presencia. Llénanos de ti, Padre. Guíanos en este día y todo este año, Señor. Que tomemos decisiones correctas. Que sigamos tu palabra al pie de la letra, Señor amado. Y que seamos hombres y mujeres estudiosos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria a ti. Por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto.
Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Juntos. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, santo, santo. 3 veces santo es el Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias, Chris. Una vez más. Gracias, Ulises, Ingrid. Esperamos verlos nuevamente por acá. Amén. Gracias por su apoyo. Gracias, Pastor Tito, por recordarnos una vez más la importancia de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Algo que nos caracteriza a la iglesia de Calvary es el estudio de la palabra, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y eso mismo hacemos nosotros aquí en Calvary Gateway. Mientras Pastor Tito enseñaba, vino a mi mente un versículo bíblico muy conocido por ustedes. Esdras 7:10, ¿recuerdan? Que dice, porque Esdras preparó, dice, su corazón para inquirir. La palabra inquirir es escudriñar, dice, para inquirir la ley de Dios y para enseñarla al pueblo de Israel, sus decretos, sus estatutos. Te pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escudriñaste la palabra de Dios? El deseo de Pastor Tito y el mío es que este año 2026 hagamos un compromiso de estudiar la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios. Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Si yo no soy lleno de la palabra de Dios, mucho menos voy a enseñar, mucho menos voy a predicar la palabra. Y algo muy importante es
pedirle a Dios la llenura de su Espíritu Santo. Me encanta lo que dice Lucas, capítulo 11, verso 13, dice, si aún nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más si nosotros le pedimos el Espíritu Santo de Dios? Él nos lo va a dar. Entonces, que en este 2026, 1, estudiemos la palabra de Dios. 2, busquemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y 3, vayamos y prediquemos la palabra de Dios. ¿Sabes qué? A veces nos volvemos selectivos para predicar la palabra de Dios. Y lo digo por mí, no por ustedes. A veces decimos, vamos a hablarle a esta persona, pero estas personas no. Y me ha ocurrido en más de una vez. Pero que este 2026 le hablemos a todas las personas. Amén. Hoy no tuvimos Santa Cena, la idea era hacerla, pero vamos a dejarla para la próxima semana. Así que, por favor, preparen no solo su mente, prepare su corazón para recibir la Santa Cena. Amén. Desde ya preparemos nuestra mente y nuestro corazón. Si tiene alguna petición de oración, Pastor Tito, hermano Marco, mi persona, estamos aquí para orar, para interceder. Hoy tenemos que recoger todo porque ya los niños regresan a la escuela. Así que dejamos todo como estaba hace un par de semanas. Amén. Vamos entonces a orar para ser despedido en esta preciosa y hermosa y lluviosa mañana. Amén. Padre bendito, Padre amado, gracias una vez más por ese precioso mensaje, mi Dios mío. Ese recordatorio que tú nos diste, Padre, en esta mañana. Esa exhortación, mi Dios mío, la importancia de estudiar tu palabra, de escudriñar tu palabra, mi Dios mío. Que no sea nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones, mi Dios, sino sea tu palabra, mi Dios mío, la que vaya siempre delante de nosotros. Padre, me encanta, mi Dios mío, cómo dice tu palabra en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué lindo, Padre amado. Llénanos de tu palabra, mi Dios mío. Llénanos de tu precioso espíritu, mi Dios mío, para que en este 2026, mi Dios mío, hablemos con denuedo, con seguridad, con propiedad de tu palabra. Padre bendito, que a través de tu palabra vengan muchas personas a tus pies que te conozcan, mi Dios mío. Sabemos que los tiempos están cortos, mi Dios mío. Cuando vemos las noticias alrededor del mundo, mi Dios mío, nos damos cuenta, mi Dios mío, que estamos viviendo ya los últimos tiempos, mi Dios. Ayúdanos, te necesitamos, mi Dios mío. Necesitamos, Padre, de tu llenura, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, mi Dios bendito. Y que tu palabra, Padre amado, pueda ser llevada a cualquier rincón de este mundo, mi Dios. Gracias, Padre. Mi Dios, ahorita que salgamos de este lugar, mas no de tu presencia, llévanos con bien, mi Dios mío, a nuestros hogares, Padre bendito. Que meditemos en esta palabra, mi Dios mío, que tú nos regalaste en esta mañana, mi Dios. Para ti sea toda la honra y la gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga. Gracias a todos. Gracias, perdón. Una de las cosas